Cuando los expertos regresaron a la casa en la calle Providence, todo parecía demasiado perfecto. Los pisos brillaban, los muebles estaban ordenados, pero precisamente esta limpieza estéril hizo sospechar al investigador Jean-Luc Moreau. Una primera inspección reveló un penetrante olor a cloro, y eso ya planteaba preguntas. Esta vez, decidió revisar la habitación con un reactivo. En la habitación, la luz fue apagada. Los técnicos forenses comenzaron a rociar luminol. En ese mismo instante, el parqué y las partes inferiores de las paredes se iluminaron con un brillo azul. Primero manchas individuales, luego franjas enteras. Parecía como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo. En el umbral de la puerta aparecieron salpicaduras características, y en las esquinas se podía ver que la superficie obviamente había sido frotada para eliminar rastros. Los fotógrafos documentaron cada área, los especialistas colocaron marcadores. Todo esto parecía un mapa en el que se trazaban las trayectorias de movimiento a través de la habitación, y cuanto más duraba el procesamiento, más claro se volvía. Algo grave había sucedido en esa casa. En el informe oficial de los expertos apareció una formulación clara. Amplias huellas de material biológico humano que fueron lavadas con una sustancia que contiene cloro. La versión de una desaparición accidental fue descartada. Ahora el caso era tratado como un crimen, y la primera persona a la que la policía tenía preguntas era la dueña del apartamento, Isabelle Dubois. La casa, donde los técnicos forenses acababan de encontrar amplias huellas, no se diferenciaba externamente de decenas de otras en Marcinelle. Una pequeña fachada de ladrillo, persianas limpias, un patio bien cuidado. Según los documentos, aquí vivía una mujer llamada Isabelle Dubois. En el momento de los hechos tenía 34, trabajaba en una agencia de seguros local, no tenía antecedentes penales y siempre pagaba sus gastos de manutención a tiempo. Los vecinos la conocían como una madre que criaba a Leo, un niño. De las fotos en las redes sociales, sonreía una mujer de rasgos suaves. Los subtítulos eran sencillos: excursiones familiares, visitas al parque, algunas fotos de vacaciones. Todo parecía como se quiere mostrar. Una vida tranquila y apacible. Nadie hubiera pensado que esa casa, pocos días después, estaría bajo las luces de los técnicos forenses. El propio barrio de Marcinelle tampoco tenía mala reputación. Es un barrio obrero en las afueras de Charleroi. Aquí viven familias con ingresos estables. Hay una escuela, una farmacia, una cafetería en la esquina. En verano, los vecinos ponen sillas de plástico delante de sus casas, conversan y se cuidan mutuamente. Todos se conocen. En este entorno, Isabel encajaba de forma orgánica. Era descrita como una mujer tranquila, reservada, pero que nunca levantó sospechas. La investigación recibió de inmediato numerosos testimonios de vecinos, y todos coincidían en un punto. Los Dubois daban la impresión de ser una familia común. Uno de los vecinos dijo en su declaración oficial: «La veíamos todos los días, parecía atenta, y Leo siempre estaba limpio y educado. No teníamos ninguna duda de que todo estaba bien con ellos». Este contraste entre la realidad encontrada por los técnicos forenses y la imagen de la familia silenciosa se convirtió en el primer punto serio de la investigación. Externamente, la casa parecía un modelo de prosperidad, pero la pericia ya había demostrado lo contrario. Lo siguiente fue aclarar cómo surgió esta grieta entre la imagen visible y la verdad oculta, y por qué Isabel se convirtió en el foco de la investigación. El 17 de octubre, Isabelle Dubois llamó a la policía de Charleroi. Informó que Leo había desaparecido. Según sus palabras, había ido a la escuela la mañana anterior y no había regresado a casa después. Para el oficial de turno, tales informes eran rutinarios. En promedio, los padres informaban de una desaparición varias veces al mes. Normalmente, todo terminaba bastante rápido. La persona era encontrada con parientes o amigos. A veces resultaba que un adolescente evitaba deliberadamente regresar a casa debido a un conflicto familiar. Pero aquí la situación parecía diferente. Isabel sonaba segura. Repetía una y otra vez lo mismo. Leo nunca se había retrasado sin avisar. Siempre había seguido el horario establecido. En su voz no había dudas. Hablaba de lo sucedido como un evento inquietante e inusual para él. La policía tomó los datos, elaboró una descripción de la persona y comenzó con los pasos habituales. Contactaron con la escuela. Se confirmó que Leo no había asistido a clase.
Llamaron a los conocidos más cercanos de la familia, verificaron si había ido a casa de parientes. Las respuestas fueron las mismas. Nadie lo había visto desde la mañana anterior. Este detalle colocó inmediatamente el caso en una categoría más seria. Al anochecer, la historia se hizo pública. Una cadena de televisión local grabó un breve reportaje frente a la casa de los Dubois. En la imagen, Isabel, con los ojos rojos, visiblemente afectada, estaba sentada directamente frente a la cámara, repitiendo una súplica: «Devuélvanme a Leo». El reportaje provocó una reacción inmediata. En las redes sociales se difundieron fotos de Leo. Los vecinos formaron equipos de búsqueda voluntarios. En el barrio de Marcinelle, decenas de personas salieron con linternas, rastreando patios, parques y zonas industriales. Los coches de los voluntarios circularon por las calles toda la noche. La ciudad se mantuvo unida. Parecía que la desaparición de Leo se había convertido en una desgracia común para todo el barrio. En farmacias y tiendas se colgaron folletos impresos, se distribuyeron carteles de búsqueda en el transporte público, se realizaron encuestas en las escuelas. Todo parecía un ejemplo de cómo una sociedad puede actuar como un frente unido. Pero en ese momento, una brecha comenzó a crecer entre la versión oficial y los datos reales. La gente creía en la historia de la desaparición. La policía siguió el protocolo de una operación de búsqueda. Isabel desempeñaba el papel de la madre, cuyo hijo había desaparecido. Pero los expertos ya sabían, su casa guardaba huellas que de ninguna manera encajaban con la versión que ella contaba. Esta contradicción se convirtió en el punto de partida. En la superficie, búsqueda y compasión de toda la ciudad. En el fondo, hechos que apuntaban en una dirección completamente diferente. Y aquí comenzó una nueva fase para los investigadores, en la que cada acción, cada palabra de Isabel Dubois, debía ser examinada bajo el microscopio. Las primeras 24 horas después del informe de Isabel, la policía trabajó según el esquema habitual. Toda la atención se centró en la búsqueda de Leo. Revisaron la escuela a la que asistía, hablaron con compañeros de clase y maestros. Nadie lo había visto desde la mañana del día anterior. Agentes de la policía criminal examinaron las grabaciones de las cámaras en las paradas de autobús y entrevistaron a los conductores de autobús. No hubo resultados. Paralelamente, se formaron equipos de búsqueda. Por la noche, decenas de personas se dirigieron al barrio de Marcinelle. Policías, voluntarios, vecinos, con linternas y perros, registraron patios, garajes subterráneos y las orillas del río Sambre. Estos lugares en Charleroi siempre se revisan primero cuando se trata de una desaparición. Por la noche, las patrullas también se dirigieron a la zona industrial, pero la búsqueda no arrojó ninguna pista. En ese momento, el investigador Jean-Luc Moreau decidió concentrarse en el apartamento de los Dubois. Formalmente, una inspección de este tipo forma parte del protocolo habitual, pero su experiencia le decía que aquí podrían esconderse detalles que pasarían desapercibidos. Cuando el grupo de expertos entró en la casa, inmediatamente llamó la atención que parecía demasiado cuidada. En el pasillo no había ni un solo objeto superfluo. En la cocina, un fregadero impecablemente limpio. Las ventanas estaban impolutas. Se parecía más a una visita a un apartamento antes de la venta que a un apartamento en el que se vive constantemente. La mayor extrañeza se manifestó en el salón. El suelo brillaba, como si hubiera sido fregado varias veces seguidas. El olor a cloro era tan fuerte que uno de los técnicos forenses abrió una ventana para ventilar. En el umbral de la puerta, el tono del parqué se diferenciaba del resto. Las tablas eran más claras, como si en ese punto exacto se hubiera fregado con especial minuciosidad. Moreau sabía exactamente. Esas pequeñeces nunca deben descartarse como una coincidencia. Registró la observación en el protocolo. En el salón se detectó un fuerte olor a una sustancia que contenía cloro. El suelo presenta signos de una limpieza húmeda reciente. En los documentos, esto parecía una nota seca, pero para él era una señal. La imagen era demasiado antinatural para una casa en la que había vivido recientemente una familia. La inspección posterior del apartamento no arrojó nada nuevo, ni rastro de un altercado, ni objetos que pudieran indicar un evento. Todo parecía como si los residentes hubieran intentado dar la impresión de un orden perfecto. Y en este contraste, entre la desaparición de Leo y la esterilidad de su hogar, a los investigadores se les ocurrió por primera vez la idea de que aquí se escondía algo más que una simple historia de desaparición. Precisamente este trasfondo se convirtió en la base para el siguiente paso.
Moreau solicitó la realización de una investigación exhaustiva, utilizando reactivos especiales e iluminación ultravioleta. Una decisión que, en ese momento, parecía una medida técnica, en realidad allanó el camino hacia las pruebas más importantes de este caso. Cuando la historia de la desaparición de Leo llegó a los medios, toda la ciudad vio a Isabelle Dubois bajo una sola imagen. Es una mujer que ha perdido lo más preciado, y ahora solo le queda una cosa: pedir ayuda. Las cámaras de televisión mostraban su rostro lloroso. Los periodistas notaron que apenas podía mantenerse en pie. En la transmisión se escuchaban sus palabras: «Le ruego, tráigalo a casa». En este contexto, los vecinos la llamaron «la pobre madre». Los voluntarios contaron que ella misma había participado en la distribución de folletos y había buscado con ellos. En las redes sociales, la gente comenzó a comentar que su pesar era una tragedia común del barrio. Pero la policía tenía un enfoque diferente para estos casos. Todo investigador sabía, en las primeras filas de la verificación siempre están los parientes más cercanos. Esto no es un prejuicio, sino una regla que se ha confirmado muchas veces en la práctica. Por esta razón, a pesar de la imagen pública de Isabelle, la atención de la policía criminal se centró gradualmente en ella. El primer interrogatorio mostró peculiaridades extrañas en su comportamiento. Respondía con calma, no titubeaba, y contaba casi sin pausas los últimos días. En sus palabras no había lapsus. Todo parecía como si hubiera aprendido de antemano la secuencia de los acontecimientos. En el informe de Moreau se dejó constancia. La declaración se hace de forma uniforme y sin interrupciones. Las formulaciones se repiten como un texto memorizado. Para un investigador experimentado, esto era una señal de alarma. Una persona que experimenta un shock suele tartamudear y recordar detalles de forma inconexa. Aquí todo transcurría como un guión. Su versión era la siguiente: por la mañana, llevó a Leo a la escuela, regresó a casa y realizó sus tareas habituales. Más tarde, cuando él debería haber regresado, no estaba. Al principio, supuestamente pensó que se había retrasado con amigos, pero luego decidió avisar a la policía. A primera vista, la historia era coherente, pero cuando se empezó a buscar testigos que pudieran confirmar sus palabras, surgieron preguntas. Ni un solo vecino había visto a Leo ese día de camino a la escuela. Los profesores dijeron que no había asistido a clase. La revisión de los horarios de autobuses y el interrogatorio de los conductores tampoco ayudaron. Mientras tanto, Isabelle siguió participando activamente en la búsqueda. Iba con los voluntarios, hablaba con la prensa y charlaba con la gente que le ofrecía ayuda. En estas escenas parecía convincente, pero Jean-Luc Moreau prestaba cada vez más atención a pequeñas inconsistencias. Cuando hablaba ante la cámara, sus frases eran uniformes, repetía las mismas palabras. En su comportamiento no había impulsividad, que normalmente se muestra en una persona en estado de desesperación. Incluso en momentos en que otros intentaban apoyarla, mantenía el mismo tono, bajo pero sereno. En el departamento no se apresuraron a otorgarle el estatus oficial de sospechosa. Esto podría haber causado revuelo y haber ralentizado la búsqueda. Pero dentro del equipo todos entendían. Era necesario mantenerla bajo control constante. La decisión se tomó en silencio. Todas las nuevas pruebas y testimonios debían ser verificados y comparados con las acciones y palabras de Isabelle. Así, recibió el estatus informal de primer y más importante objeto de observación. Públicamente, seguía siendo la madre que pedía ayuda, pero en los expedientes de la investigación, su nombre ya figuraba bajo el epígrafe «Control». Ahora, cada uno de sus movimientos y cada una de sus palabras pasaban a formar parte de la investigación, y aquí comenzó a perfilarse una nueva dirección del caso. Cuando los investigadores comenzaron a verificar las palabras de Isabelle, lo primero que llamó la atención fueron las inconsistencias temporales. Ella afirmó que Leo había ido a la escuela el domingo y no había regresado después. Pero en el horario escolar de la escuela a la que asistía, el domingo era un día libre. La escuela no estaba abierta. Esta simple información destruyó inmediatamente su versión. Los policías solicitaron el libro de asistencia. Allí estaba claramente registrado. La última vez que Leo fue anotado en clase fue el viernes, 14 de octubre. El sábado y el domingo no hubo clases. Esto significa que la narración de la madre de que fue a la escuela el domingo es imposible. Esta imprecisión no parecía un error casual en sus palabras, sino un intento deliberado de posponer el momento de la desaparición. A continuación, los investigadores se dirigieron a los testigos.
El interrogatorio de los vecinos reveló: algunos niños de las casas vecinas recordaban haber visto a Leo el viernes por la noche. Jugaba con ellos en el patio y luego corrió rápidamente a casa cuando oscureció. Después de eso, ninguno de los vecinos lo volvió a ver. El sábado no estaba ni en el patio ni con amigos. Estas declaraciones coincidían con el libro escolar y confirmaron que el punto de partida no debía ser el domingo, sino el viernes. Para los investigadores, esta fue la primera ruptura seria entre la versión oficial de Isabel y la realidad objetiva. Los psicólogos que trabajan en la policía saben exactamente. Los padres en una situación de estrés pueden confundir los días, olvidar detalles, pero en este caso se trataba de un evento preciso, la ida a la escuela. Y si una madre insiste en el domingo, a pesar de saber que la escuela no está abierta ese día, entonces ya no es olvido, sino una distorsión deliberada. Moreau anota todo esto en el informe. Se encontró una contradicción entre las declaraciones de Isabel Dubois y los datos reales. Según sus palabras, Leo fue a la escuela el domingo. La verificación confirma: la escuela no está en funcionamiento ese día. La última presencia confirmada por testigos se refiere al viernes, 14 de octubre. Dentro del departamento, esta discrepancia fue inmediatamente calificada como la primera mentira. Una mentira en la cronología siempre es importante porque el tiempo da información sobre cuándo y dónde buscar. Si una madre pospone deliberadamente la fecha de la desaparición, significa que está tratando de encubrir un periodo en el que sucedió algo crítico. Después de eso, la investigación dejó de ser una búsqueda formal de una persona desaparecida. Cada detalle de la historia de Isabel fue examinado, todo fue verificado: con quién había hablado, dónde estuvo en esos días, qué llamadas hizo. La inconsistencia con el horario escolar se convirtió en el punto después del cual la policía ya no podía confiar en sus palabras sin verificación. Tal giro cambió la dinámica del caso. Isabel dejó de ser, a los ojos de los investigadores, solo la madre que perdió a su hijo. Ahora se convirtió en la fuente de contradicciones, y cada una de sus palabras fue registrada con especial atención. Cuanto más profundizaban los investigadores en los detalles, más evidente era que el comportamiento de Isabel difería de cómo se comportan normalmente los padres en circunstancias similares. Desde el principio, dio entrevistas voluntariamente a los periodistas, se comunicó activamente con los voluntarios y buscó cualquier oportunidad para permanecer en el centro de atención. Pero detrás de la actividad externa, los policías vieron algo más: una fría serenidad, donde deberían haber habido emociones caóticas y contradictorias. Las primeras dudas se intensificaron cuando se trató de la prueba del polígrafo. Los investigadores le ofrecieron hacer una prueba con el detector para confirmar la sinceridad de sus palabras. Isabel se negó. La explicación sonó sencilla. Afirmó estar bajo mucho estrés y los resultados podrían ser falseados. Formalmente, tenía derecho a negarse y la policía no podía obligarla a hacer la prueba. Pero en los archivos del caso, este detalle quedó registrado como una nota: examen con polígrafo rechazado por iniciativa de la madre. Para Moreau, esto se convirtió en otra pieza en la creciente desconfianza. Paralelamente, llegaron los primeros testimonios. Uno de los vecinos informó que había visto el coche de Isabel la noche del domingo al lunes. El coche salió del patio alrededor de la medianoche. Para el barrio de Marcinelle, eso era atípico. Las calles están vacías por la noche, y tales viajes llaman la atención de inmediato. Cuando los investigadores le preguntaron a Isabel sobre sus viajes nocturnos, ella dijo que se había quedado en casa. La discrepancia era demasiado obvia. Otras verificaciones solo reforzaron las sospechas. En el registro de llamadas telefónicas se encontraron lagunas sin actividad exactamente en las horas en que su coche, según el testimonio, se había alejado. Para los investigadores, esto parecía un intento de ocultar parte de sus acciones. Moreau unió estos hechos. Por un lado, la imagen pública de una madre afligida, dispuesta a hacer cualquier cosa por la búsqueda. Por otro lado, el rechazo de la prueba del polígrafo, las inconsistencias en las narraciones y el testimonio sobre un viaje nocturno. Todo esto se unió para formar una imagen en la que el papel externo difería mucho de la realidad. Sobre la base de estas inconsistencias, Jean-Luc Moreau redactó un informe solicitando un nuevo registro. Ahora ya no se trataba de una inspección formal del apartamento, sino de una investigación forense completa, utilizando reactivos químicos y equipos ultravioleta.
Esta decisión permitiría a los policías acceder a las pruebas que hasta ahora habían permanecido ocultas bajo una capa de limpieza y el olor a cloro. El 21 de octubre, el equipo de investigación regresó a la casa de los Dubois. Esta vez, junto con los técnicos forenses, también vino Jean-Luc Moreau. Ahora ya no se trataba de una inspección formal, sino de una pericia completa. Los especialistas trajeron lámparas ultravioleta portátiles y un reactivo que se utiliza en los casos más complicados. Desde fuera, la casa seguía impecable, ventanas limpias, un césped uniforme, persianas cerradas. Pero dentro reinaba un silencio tenso. El salón fue preparado para el tratamiento. La luz fue apagada, las cortinas corridas. En la habitación solo quedaron los técnicos forenses y algunos investigadores. Primero, se roció una pequeña área del parqué en el umbral de la puerta con la solución. Pasaron unos segundos y la superficie se iluminó. Luego se trató toda la habitación. Fue entonces cuando quedó claro. Prácticamente cada metro cuadrado del suelo y la parte inferior de las paredes estaban cubiertos de rastros. La imagen se parecía a un lienzo caótico. Por el suelo se extendían amplias vetas, como si se hubiera intentado mover algo pesado. En las paredes aparecían salpicaduras irregulares. En una esquina, junto al sillón, se distinguía una zona donde las manchas eran especialmente densas. Allí también se podían reconocer claramente zonas donde las huellas habían sido obviamente limpiadas. Las características vetas indicaban que la limpieza no había sido única, sino múltiple. Los fotógrafos lo documentaron todo. Las cámaras disparaban sin cesar. En las fotos se podía ver lo que, a la luz normal, parecía una superficie impecablemente limpia. Para los investigadores, este fue un punto de inflexión. La desaparición de Leo ya no era un caso de una persona desaparecida. Ante ellos, tenían pruebas de que en la casa había ocurrido un evento que se intentó ocultar cuidadosamente. El informe oficial sonó sobrio. En el curso del tratamiento de la habitación con un reactivo, se descubrieron amplias huellas de fluidos biológicos en el suelo y las paredes del salón. Las huellas fueron tratadas repetidamente con agentes que contenían cloro. Pero detrás de la formulación seca se escondía lo esencial. La policía había recibido la confirmación directa de que la versión de la madre no se correspondía con la verdad. Sobre la base de la pericia, el caso fue reclasificado. En lugar de la búsqueda de Leo, ahora se llevaba a cabo una investigación por un crimen. Después de eso, la desaparición de Leo ya no era para la policía una excursión secreta o un retraso accidental. El centro de atención era la propia casa de los Dubois, y la principal fuente de respuestas era su propietaria. Después de este paso, la investigación se movió a un nivel completamente diferente, de la búsqueda en las calles de la ciudad a la reconstrucción metódica de lo que había ocurrido detrás de las puertas cerradas de esa casa. El luminol proporcionó a la policía una imagen visual, un resplandor azulado en el suelo y las paredes que no dejaba dudas de que algo había sucedido en el salón. Sin embargo, para un proceso penal, esto no era suficiente. El resplandor por sí solo no puede presentarse como prueba en un tribunal. Había que confirmar la composición química, realizar un análisis genético y comprobar si había más rastros ocultos. Precisamente por esta razón, todas las muestras de la escena del crimen fueron enviadas al laboratorio de la Gendarmería Real. El trabajo comenzó con un análisis biológico clásico. En la superficie del parqué y las paredes se encontró suficiente material para un examen. Los primeros resultados mostraron: se trata de material biológico humano. Posteriormente, los especialistas realizaron un peritaje de ADN. Para la comparación, se utilizó el perfil biológico de Leo, que se había tomado con antelación. Muestras de él se habían guardado en su historial médico después de una hospitalización en su juventud. La coincidencia fue del 100%. En el informe del laboratorio se dejó constancia. Identificación realizada, el material genético pertenece a Leo Dubois. Este resultado fue decisivo. Hasta este momento, los investigadores solo tenían pruebas indirectas: el olor a productos químicos, un suelo demasiado limpio, el extraño comportamiento de la madre. Ahora había una base científica que confirmaba: en la casa se encontraba realmente el material genético de Leo y se había intentado lavarlo. Pero los expertos fueron aún más allá. Examinaron el desagüe del baño. El método es simple. Incluso después de varias limpiezas, quedan micropartículas de origen biológico en los sifones y en las superficies internas de las tuberías. Allí, los técnicos forenses encontraron fragmentos microscópicos de elementos óseos,
fueron tomados y enviados para análisis forense. El informe pericial fue claro. En el sifón del baño se encontraron micropartículas de elementos óseos humanos. Vía de entrada más probable, arrastre durante la limpieza de la habitación. En otras palabras, en el baño se llevaron a cabo acciones relacionadas con la eliminación de rastros. Esto no podía ser una coincidencia. En conjunto, estos resultados cambiaron por completo la comprensión del caso. La desaparición de Leo ya no podía explicarse por una huida o un accidente fuera de la casa. Los expertos demostraron, todos los eventos decisivos tuvieron lugar en el apartamento de Isabel. Allí estaba la fuente de material biológico. Allí también se limpió con agentes que contenían cloro, y precisamente allí se enjuagaron los restos, con la esperanza de que el agua se llevara los rastros. Una vez que el informe estuvo a disposición de la Fiscalía, se elaboró un peritaje oficial. Se convirtió en un punto de inflexión para toda la investigación. La tragedia de Leo Dubois ocurrió en la casa de la Rue de la Providence. Se detectó un intento de eliminación de rastros y destrucción de pruebas. A partir de este momento, la investigación tuvo el derecho de reclasificar el caso. Ahora ya no se trataba de la búsqueda de Leo, sino de la investigación de un delito grave. Esto amplió automáticamente las facultades de la policía. Se pudieron realizar registros adicionales, verificar cuentas bancarias y seguir los movimientos de los sospechosos. Y en el centro de todos estos procedimientos permanecía inalterable Isabel Dubois. Cada uno de sus pasos, cada detalle de su biografía y comportamiento, ahora no se consideraba en el contexto del duelo de una madre, sino a nivel de sospechas directas. Cuando la experiencia confirmó que la tragedia había ocurrido en la casa, la policía obtuvo la oportunidad de solicitar un análisis completo de las conexiones telefónicas de Isabel. Este es un procedimiento estándar que a menudo revela más que las palabras de los propios involucrados. En tales casos, las llamadas y los mensajes se convierten en un espejo de las relaciones y acciones reales. En los informes de los operadores, algo llamó la atención de inmediato. En los días previos y posteriores a la presunta fecha de la desaparición de Leo, el mismo número aparecía una y otra vez en el registro de llamadas. Y no por casualidad, sino de forma sistemática. Primero, llamadas cortas por la tarde, luego conversaciones de horas. En la noche del 14 al 15 de octubre, varias llamadas consecutivas, con intervalos mínimos. Y ya el 16, cuando Leo supuestamente no regresó de la escuela, sigue una serie de contactos con este abonado. Para los investigadores, esto parecía extraño. En sus interrogatorios, Isabel afirmó que después de la desaparición de Leo, apenas podía comunicarse con nadie, que no tenía fuerzas para llamar o hablar de lo sucedido. Pero los registros detallados de llamadas mostraron lo contrario. En las horas en las que ella decía haber estado completamente sola, su teléfono móvil registraba intensos contactos con una persona específica. La policía identificó al propietario del número. Era Antoine Legrand, de 42, casado, residente en un barrio vecino. Sobre el papel, un hombre respetable que trabajaba en una empresa de construcción. En su biografía no había nada que pudiera haber levantado sospechas, pero él era el principal destinatario de las llamadas de Isabel. La verificación confirmó aún más. Existía una relación secreta entre ellos. Se encontraban, interactuaban fuera de casa y ocultaban su relación a vecinos y conocidos. Oficialmente eran solo conocidos, pero los registros telefónicos mostraban que la comunicación era regular y confidencial. En los archivos del caso se mantuvo la formulación. Se constató la existencia de contactos personales irregulares entre Isabel Dubois y Antoine Legrand. Los contactos continuaron incluso después de la fecha de la desaparición de Leo. Este hecho complicó el panorama. Hasta ese momento, la policía consideraba a Isabel como la única participante posible en los acontecimientos, pero ahora la versión "actuó sola" estaba en entredicho. Aparecía una nueva figura que posiblemente sabía más de lo que decía. El detective Moreau vio en esto un giro serio. Si Isabel ocultaba una parte importante de su vida a los investigadores, los motivos y circunstancias del caso debían analizarse de manera más amplia. El siguiente paso fue el interrogatorio de Antoine Legrand y la verificación de dónde se encontraba en los días en que Leo desapareció. Los investigadores entendieron, para desentrañar los motivos de Isabel, no solo se debía investigar su comportamiento actual, sino también su pasado. A primera vista, no había razones de peso para que ella estuviera en el centro de una investigación así.
No tenía antecedentes penales, llevaba una vida tranquila, trabajaba en una compañía de seguros y se relacionaba con los vecinos a un nivel cotidiano. Sin embargo, cuanto más profundizaba la policía en su biografía, más claro se volvía. Esta historia tenía una capa interna que el entorno no veía. En el expediente se conservan actas de interrogatorios de sus familiares. Resultó que la familia Dubois siempre se caracterizó por la severidad. Los padres de Isabel eran personas profundamente religiosas y exigían a su hija expectativas exageradas. Para ellos, contaban la reputación, la impresión externa, cómo era percibida la familia por los vecinos. Cuando Isabel quedó embarazada sin estar casada en su juventud, sus padres prácticamente la repudiaron. La relación se rompió y durante muchos años vivió separada, intentando a toda costa demostrar que podía valerse por sí misma. Estos hechos ayudaron a explicar su particular vulnerabilidad. Toda su vida adulta estuvo bajo la presión de la frase, ¿qué dirá la gente? Para ella no había nada peor que la vergüenza. Este miedo se convirtió en la base de su carácter. Los familiares la describían como una persona reservada, constantemente temerosa de la condena. Incluso en las pequeñas cosas cotidianas, se esforzaba por ser correcta. La imagen externa siempre fue más importante para ella que los sentimientos internos. En el trabajo, los colegas notaron el mismo rasgo de carácter. Isabel siempre intentaba parecer serena, enfatizaba que todo estaba bien con ella. Incluso cuando había dificultades en casa, nunca mostraba debilidad en público. En los interrogatorios, los conocidos recordaban, se esforzaba demasiado por ser impecable. Todo en ella tenía que parecer perfecto. Los psicólogos involucrados en la investigación destacaron esta característica como crucial. En su informe se leía, para Dubois, el mantenimiento de una imagen externa de bienestar es un modelo de comportamiento dominante. En una situación crítica, este modelo puede conducir a una percepción distorsionada y a la supresión de la realidad. Esto explicaba por qué su comportamiento parecía tan pulcro y ensayado. No solo estaba prestando declaración, sino que seguía interpretando el papel al que se había acostumbrado desde su juventud, el papel de una mujer que tiene todo bajo control. Incluso cuando el control, en realidad, se había perdido. Estas conclusiones ayudaron a los investigadores a verla no solo como una figura con pruebas incriminatorias, sino también como una personalidad cuyas características psicológicas podrían haber influido directamente en el desarrollo de los acontecimientos. Y a continuación, la policía comenzó a investigar no solo su propio pasado, sino también las relaciones que ella ocultaba cuidadosamente a su entorno. En el momento en que las pericias confirmaron la sangre de Leo en la casa y la conexión de Isabel con Antoine Legrand, la policía ya tenía suficiente para pasar a interrogatorios activos. Pero la tarea crucial no consistía en escuchar sus declaraciones anteriores, sino en hacer que se contradijera a sí misma. Los investigadores entendieron, ambos resistirían hasta el final, y el resultado del caso dependía de quién se derrumbara primero. Isabel fue llevada a la sala de interrogatorios temprano en la mañana. En la sala había una mesa, 2 sillas y una carpeta con fotos tomadas después de que se tratara el salón con luminol. Se le pidió que relatara los hechos del viernes 14 de octubre. Ella guardó silencio. Durante varios minutos, solo negó con la cabeza y dijo, «Ya lo he explicado todo». Entonces el investigador desplegó las imágenes una tras otra, el brillante resplandor azul en el suelo, las manchas en el umbral de la puerta, las huellas en las paredes. Hizo la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo se explica esto? Pero la respuesta fue el silencio. Su estrategia era obvia, mantener la defensa hasta el final, no admitir nada. Paralelamente, en otra sala, se interrogaba a Antoine Legrand. Él lo negó todo. Dijo que su relación con Isabel se limitaba a llamadas telefónicas, que no había estado en su casa y que no tenía nada que ver con lo sucedido. Pero los investigadores ya tenían los datos de los registros telefónicos. Mostraban que su teléfono móvil se encontraba al alcance de la casa de los Dubois. La noche del 14 de octubre, se colocó sobre la mesa una impresión con marcas de tiempo. Al principio, Antoine la mira y descarta. Eso es un error del sistema. Luego, el investigador reproduce una grabación de las cámaras de vigilancia del puente sobre el Sambre. Noche, un coche similar al suyo. Él lo niega de nuevo. Los interrogatorios se llevaron a cabo de forma sincronizada. A cada uno se le presentaron nuevas pruebas. A Isabel se le mostraron recibos de una ferretería,
una sierra, sacos, productos de limpieza. A Antoine, un listado detallado de las llamadas realizadas esa noche. Poco a poco, la tensión creció. Los investigadores entendieron, la presión debía ser exhaustiva. Construyeron el escenario de tal manera que a ninguno de los dos les quedara una salida fácil. Después de unas horas, Legrand fue el primero en ceder. Primero dijo, solo pasé por su casa por unos minutos. Luego, que había visto a Leo en el salón por la noche. Y finalmente, cuando le mostraron las fotos con el luminol, bajó la mirada y dijo, sí, estuve allí, vi lo que pasó. En el protocolo oficial, esto sonaba seco. Antoine Legrand ha modificado su declaración. Ha admitido su presencia en la casa de los Dubois el 14 de octubre, en el momento en que Leo perdió la vida. Pero detrás de esta formulación se encontraba lo esencial. El amante secreto, que aún el día anterior lo había negado todo, confirmaba ahora, estuvo en el lugar de los hechos cuando todo ocurrió. Esta confesión cambió el curso de la investigación. Ahora la policía no podía verlos como figuras aisladas, sino como dos participantes en una historia. El siguiente paso era inevitable, verificar qué papel desempeñó cada uno de ellos esa noche. Tras las confesiones de Legrand, los investigadores obtuvieron el derecho a un registro completo del coche de Isabel. El vehículo fue trasladado a un aparcamiento vigilado y durante varias horas se revisó cada compartimento. Inspeccionaron el maletero, los asientos, las alfombrillas, la guantera. La mayoría de los objetos estaban en orden. Un botiquín de primeros auxilios, documentos, algunos recibos de compras antiguos. Pero en la guantera encontraron lo que se convirtió en la prueba decisiva de todo el caso. Era un recibo de caja de la ferretería Brico Plan It. La fecha, 15 de octubre de 2011, es decir, el día después de la última vez que se vio a Leo. A primera vista, un papel cualquiera, de los que puede haber docenas en un coche. Pero cuando el investigador lo desdobló y leyó la lista de compras, quedó claro que no era una coincidencia. En el recibo ponía, una sierra de metal, una unidad, un paquete de bolsas resistentes para escombros, 10 unidades, 2 litros de lejía, en total, algo más de 50 euros. Para fines de construcción o domésticos, un conjunto más que específico. Pero en el contexto del caso, parecía una lista de objetos directamente relacionados con el intento de borrar pruebas. La compra fue documentada. Los expertos constataron de inmediato. Estos productos podrían haberse utilizado en el orden que ya se perfilaba en el caso. Primero, la herramienta, luego los sacos para empaquetar, luego los productos químicos para limpiar la vivienda. Todo coincidía con los resultados de la inspección de la casa, los datos de las pericias y los testimonios sobre el penetrante olor a cloro. En el informe de los técnicos forenses, este hallazgo recibió la siguiente formulación. Recibo que confirma la adquisición de productos que podrían haber sido utilizados en la eliminación de pruebas. En una situación normal, este habría sido un documento insignificante, pero precisamente este se convirtió en la prueba de actos deliberados. Después de eso, la policía ya no tenía dudas. La versión de una desaparición accidental o de un trágico incidente se había desmoronado definitivamente. Todo indicaba que la dueña de la vivienda había tomado medidas después de que Leo perdiera la vida en la casa para eliminar las consecuencias. El recibo se convirtió en la prueba que conectaba todos los elementos del caso. El extraño comportamiento de Isabel, los viajes nocturnos, las manchas de sangre, las micropartículas de tejido óseo en el baño y las confesiones de Antoine. Y ahora los investigadores tenían una base sólida para presentar una acusación formal. Ese día, los investigadores tenían todo para acorralar finalmente a Isabel. Sobre la mesa frente a ella se colocaron los materiales más importantes. Fotografías del salón donde el luminol mostraba un extenso resplandor en el suelo y las paredes. El informe de los expertos que confirmaba la coincidencia de ADN. El recibo de la ferretería donde había comprado una sierra, sacos y productos químicos. Y el acta del interrogatorio de Antoine, en el que ya había admitido haber estado en su casa la noche de la desaparición de Leo. Los investigadores entendieron, ahora ella no tenía margen de maniobra. Cualquier versión de una desaparición accidental o de inocencia se desmoronaba bajo el peso de estos documentos. Pero no solo les interesaba saber si admitiría los hechos, era importante entender cómo reaccionaría. Para la policía, la reacción psicológica de un sospechoso a menudo revela no menos que las palabras mismas.
Al principio no reaccionó en absoluto. El interrogatorio comenzó con una pregunta directa. ¿Confirma que Leo realmente estaba en casa el 14 de octubre? Ella no respondió. El investigador le acercó las fotos. El resplandor del luminol en todo el parqué, las características manchas en el umbral de la puerta, las huellas de salpicaduras en las paredes. En la sala reinaba el silencio. Según el protocolo, el silencio duró unos 20 minutos. No fue una confusión instantánea, sino una pausa prolongada. El investigador hizo una pregunta tras otra, sobre el recibo, sobre las llamadas, sobre sus viajes nocturnos. Pero ella no dijo ni una palabra, ni objeciones, ni intentos de justificación, ni acusaciones contra la policía. Solo miró fijamente la mesa donde estaban los documentos. Tal comportamiento era desconcertante. Normalmente, los sospechosos reaccionan en esta etapa. Algunos empiezan a llorar, otros acusan a los investigadores de presión, otros se aferran desesperadamente a su versión. Aquí no había nada de eso, solo silencio. Cuando finalmente empezó a hablar, sonó inesperadamente tranquila. La voz era uniforme, sin énfasis. Dijo que Leo se había caído y golpeado la cabeza. Después, según sus palabras, dejó de respirar. Luego añadió, Antoine le había dicho que eso era un problema, y ella se había encargado de eliminar ese problema. No precisó más, no contó lo que había hecho, no habló de lo que había sentido, no intentó explicar por qué no había llamado a una ambulancia, ni una sola palabra emocional, solo una seca constatación de los acontecimientos. Los investigadores registraron su confesión en el protocolo, pero la forma en que lo dijo dejó una impresión no menor que las palabras mismas. Para detectives experimentados, la falta de emociones era lo más inquietante. Constataron, el discurso no se parecía a una confesión, sino más bien a un informe. Ni arrepentimiento, ni justificaciones, ni detalles que pudieran haber atenuado su papel. Para la investigación, esta confesión fue decisiva. Cerró todas las lagunas. Anteriormente, las pruebas podían discutirse. Alguien podría haber dicho que el recibo de la tienda era una coincidencia. Las huellas de limpieza se explicaban por su amor por la limpieza. Pero ahora, sus propias palabras conectaban todos los materiales del caso. Después de este interrogatorio, la línea de investigación cambió. La tarea principal ya no era demostrar el hecho de la tragedia en sí. Ahora había que reconstruir toda la cadena de acontecimientos posteriores. ¿Qué pasos había dado? ¿Dónde había estado esos días? ¿Qué hacía por la noche? ¿Cómo intentaba borrar las huellas? El interrogatorio demostró que Isabel no tenía intención de justificarse ni de explicar lo sucedido. Se distanció de las emociones y lo describió todo como una serie de acciones. Para los investigadores, esto fue una señal. No solo había trabajo con pruebas por delante, sino también con la psicología, porque en sus palabras no sonaba la narración de una tragedia, sino la formulación de un problema que había decidido eliminar. La confesión abrió la posibilidad de pasar a la siguiente fase, la reconstrucción de lo que sucedió en su casa y fuera de ella en los 2 días posteriores a que Leo perdiera la vida. Los investigadores recopilaron todo lo que podía documentarse con documentos y testimonios, y lo convirtieron no en listas y marcas, sino en una línea de tiempo continua. El resultado fue una hoja de ruta seca de horas y acciones, sin dramaturgia, solo una secuencia de pasos verificada con una lista de pruebas. Viernes, 14 de octubre, segunda mitad del día. La casa en la Rue de la Providence parece normal. Persianas cerradas, orden en la cocina, en el salón, el mismo parqué que más tarde se iluminará bajo el luminol. Alrededor de las 5 de la tarde, según Isabel, Leo tropieza y cae. Ella afirma que después del impacto dejó de respirar. En el apartamento, en ese momento, se encuentra Antoine. Esto lo confirman tanto sus propias palabras posteriores como los registros telefónicos. En este periodo se registran llamadas entre ellos, luego silencio, característico de una situación en la que las personas se encuentran muy cerca. En el salón no hay nada disperso, y esto también se incluirá en la reconstrucción. No hay rastros de lucha, pero más tarde serán visibles salpicaduras y amplias manchas en el umbral de la puerta, exactamente donde Moreau había notado el área demasiado limpia. Alrededor de las 5:30 de la tarde, Antoine se va. Eso dijo él en el interrogatorio. En los datos telefónicos se observa movimiento. Su teléfono móvil abandona la celda de cobertura cercana a la casa de los Dubois. Después,
una breve serie de conversaciones entre ellos con intervalos de pocos minutos. Es este ida y vuelta nervioso el que a menudo caracteriza las horas posteriores a un shock. Las llamadas se interrumpen, se reanudan, vuelven a silenciarse. Más tarde, él admitirá que se refirió a lo sucedido como un problema y le exigió a Isabel que se encargara de él. En los expedientes, esto permanecerá como una formulación sin emociones, pero para la cronología, algo más es importante. Después de su partida, comienza la parte cerrada de la casa. Las ventanas están cubiertas. Por la noche, huele más a cloro de lo habitual, y el salón se limpia a fondo. La noche del viernes al sábado, el teléfono de Isabel permanece en silencio la mayor parte del tiempo, sin llamadas a emergencias, sin peticiones de ayuda a los vecinos. Para los investigadores, esto no es un espacio vacío, sino una pausa importante en la que tiene lugar el primer ciclo de limpieza. El parqué mostrará más tarde amplias zonas de fregado, y el persistente olor a productos químicos se incluirá como una entrada separada en el informe de Moreau. Los vecinos no ven a nadie. La luz del salón no permanece encendida mucho tiempo. Luego, penumbra. Sábado, 15 de octubre, mañana. El coche de Isabel se dirige por la Route de Mons hacia el Brico Plan It. Esta es la única secuencia que conecta sus acciones en el apartamento con una compra concreta. El cajero escanea el recibo, una sierra de metal, una unidad, sacos para escombros, 10, lejía, 2 recipientes de 1 litro. Paga en efectivo, sin tarjetas de descuento, sin rastro bancario. El papel, encontrado más tarde en la guantera, se convertirá para la fiscalía en ese objeto cotidiano que se transforma en una prueba directa. En la reconstrucción, este viaje ocupará solo unas pocas líneas, pero su importancia es la más grave. Todos los artículos comprados encajan lógicamente con lo que se encuentra y documenta en el apartamento. Sábado, día y tarde. La casa está de nuevo cerrada. En el salón, una limpieza casi estéril. Las fotos con luminol mostrarán más tarde. Hay muchas huellas y están distribuidas caóticamente, en algunos lugares especialmente densas. En el umbral de la puerta, una mancha brillante de tratamiento intenso. La cadena de pruebas nos lleva al baño. En el sifón se encuentran micropartículas de tejido óseo humano. Esto no es una suposición ni una conjetura. Una formulación de laboratorio sin ambigüedades. Para la reconstrucción, esto es suficiente. A lo largo del sábado se realizó un trabajo en el baño, después del cual fueron necesarios tanto lejía como múltiples enjuagues, sin valoraciones, solo hechos de los informes. Domingo, 16 de octubre, día. Casi no hay actividad exterior, ni visitas ni llamadas a servicios de emergencia. Hacia la tarde, el panorama cambia. En los registros telefónicos aparecen breves conexiones con Antoine, y de noche se registra un movimiento vehicular. Esto ya no es una suposición. Las cámaras de los puentes sobre el Sambre graban el paso de un coche que coincide en marca y color, en dirección a la zona industrial. La iluminación allí es tenue, alrededor, almacenes abandonados y raras farolas a lo largo del muelle. En la reconstrucción, esto suena simple. El coche sale tarde por la noche, regresa después de un rato y luego repite el viaje, 2 veces en una noche. La cámara, por supuesto, no ve el contenido del interior, pero esto tampoco es necesario para la conclusión sobre la ruta. Más importantes son los movimientos en sí, el tiempo y la repetición. Lunes, 17 de octubre, temprano por la mañana en casa, silencio y a las 9:15. Una llamada a la policía. Isabel informa que Leo, el día anterior, no regresó de la escuela. El domingo suena en esta formulación como un apoyo a la rutina habitual, pero la verificación destruye la construcción. Los domingos no hay clases. La asistencia se registró por última vez el viernes. Para nuestra hoja de ruta, esto significa una cosa: el momento de la desaparición se retrasó deliberadamente. El domingo vacío se insertó como un amortiguador entre el viernes y la llamada a la policía. En el resumen de Moreau, este detalle se anota secamente y sin comentarios. Sin embargo, permite vincular las salidas nocturnas con el posterior inicio público de la búsqueda. Después de eso, la cronología ya es conocida por todos, pero aquí adquiere densidad. La tarde del 17 aparecen los primeros informes en la televisión local. Isabel pide ayuda a los ciudadanos. Voluntarios imprimen volantes, vecinos salen con linternas. Al mismo tiempo, dentro del departamento se realiza una comparación entre lo que saben los forenses y lo que ven los residentes.
El luminol y el laboratorio transforman el salón demasiado limpio en un mapa de rutas sobre el suelo y las paredes, y la escuela dominical en una inconsistencia obvia. La reconstrucción no capta emociones, sino movimiento. Viernes, caída y paro respiratorio. Tarde, partida de Antoine. Sábado, compras y trabajo en el baño. Noche del domingo, 2 viajes a la zona industrial del Sambre. Mañana del lunes, denuncia a la policía con fecha falsa. Para no dejar cabos sueltos, los investigadores repasan esta línea varias veces. Comparan la hora de la compra con el recibo y la videovigilancia en la caja, verifican el consumo de combustible a través de los indicadores electrónicos, recopilan los movimientos del teléfono a través del mapa del operador. En la casa se vuelven a tratar umbrales y zócalos. El resplandor conduce a las puertas y desaparece en el pasillo, como si alguien hubiera borrado cuidadosamente el rastro. En el baño se retira el sifón. Las micropartículas confirman la versión de los enjuagues. En los puentes sobre el Sambre se precisa la marca de tiempo. Los viajes caen en plena noche. Esta coincidencia no es un truco artístico, sino un ajuste matemático del tiempo a las pruebas. Toda la reconstrucción se presenta en un tono, sin conjeturas más allá de lo ya establecido. No hay descripciones de lo que ella pensó o sintió. Solo hay pasos respaldados por documentos. Y de esta forma, la imagen es notablemente más pesada que cualquier versión emocional, porque no es una narración de las palabras de un participante, sino un esquema en el que cada flecha está sostenida por hechos. El resplandor del luminol, la coincidencia de ADN, partículas en el sifón, un recibo con fecha exacta y una lista de compras. Rutas nocturnas según las cámaras, la llamada a las 9:15 con la falsa referencia a la escuela dominical. Esta línea no deja lugar a coincidencias. La secuencia de acciones es consistente y bien pensada. Primero, el intento de borrar las huellas en el salón. Luego, la compra de herramientas y material de embalaje. Después, el trabajo en el baño y múltiples enjuagues. Al final, los viajes nocturnos hacia las zonas industriales y el inicio de la búsqueda por la mañana, presentado como una desaparición después de clase. Así se ve el esqueleto del caso, si se le quitan las emociones y se ensambla en un orden estricto de horas y días. La formulación oficial es concisa. La investigación ha reconstruido la secuencia de los hechos en el apartamento de la Rue de la Providence y las acciones posteriores de encubrimiento. Pero para el espectador, algo más es importante. Se ve dónde termina la versión cotidiana y comienza esa serie de pasos que no se pueden explicar de otra manera. Después de eso, solo queda fijar legalmente esta cronología y distribuir los roles. ¿Quién empujó? ¿A quién? ¿A qué? ¿Quién tomó las decisiones y cómo las implementó? De esto se ocupará la siguiente fase de la investigación. Una vez recopilados los documentos de la investigación, el caso pasó al ámbito jurídico. Todo lo que para los investigadores se unía en una cadena de acontecimientos, ahora se transformaba en páginas de un expediente penal, artículos del código y acusaciones concretas. El juicio comenzó en mayo de 2013. En la sala del tribunal reinaba una atmósfera completamente diferente a la de la sala de interrogatorios o la escena del incidente. Aquí no se discutía el olor a cloro y los mapas de luminol. Aquí se hablaba el lenguaje de formulaciones secas: homicidio involuntario, alteración del descanso de los fallecidos, obstrucción a la justicia. Cada detalle de la investigación se convirtió en un párrafo del auto de acusación. La fiscalía se basó en la totalidad de las pruebas: fotografías, peritajes, recibos de caja encontrados, las confesiones de Antoine y las propias palabras de Isabel. En su discurso, el fiscal enfatizó que las acciones posteriores a la tragedia fueron conscientes. La compra de herramientas, la eliminación de huellas, los viajes nocturnos a la zona industrial. Todo esto descartó la versión de un accidente. La defensa insistió en otra cosa. Los abogados de Isabel se remitieron a los peritajes de psiquiatras que diagnosticaron en ella un trastorno disociativo. Según ellos, no actuó con plena conciencia, sino en un estado de colapso psíquico, provocado por el pánico y la presión de Legrand. Esto no invalidaba los hechos, pero según la defensa, debería atenuar la pena. Antoine, por su parte, intentó minimizar su papel. Afirmó no haber participado directamente en lo sucedido después de que Leo perdiera la vida, sino solo haber tenido miedo por su familia y su reputación. Pero los registros telefónicos y sus propias declaraciones modificadas mostraron lo contrario. Él sabía lo que había sucedido y se alejó conscientemente, dejándolo todo a Isabel.
El tribunal escuchó a expertos, testigos y parientes. Escuchó los argumentos de la defensa y de la acusación, pero el resultado ya sonaba en formulaciones jurídicas. Isabelle Dubois fue declarada culpable de homicidio involuntario, de actos de encubrimiento y de obstrucción a la justicia. La sentencia, 20 años de prisión. Antoine Legrand recibió una pena más leve, 5 años de prisión por omisión de socorro a una persona en peligro y por participación en la eliminación de pruebas. Estas cifras marcaron el punto final del proceso judicial, pero la historia no terminó con la lectura de la sentencia. La pregunta de dónde terminaba la culpa de Isabelle y dónde comenzaba la influencia de Antoine quedó abierta y fue discutida por la sociedad mucho después de que el caso se cerrara. La historia de Isabelle Dubois terminó formalmente en la sala del tribunal. La sentencia fue pronunciada, las penas fijadas, la parte jurídica del caso concluida. Pero en tales historias, el punto final jurídico nunca coincide con el humano. Quedan consecuencias que no pueden traducirse en páginas de protocolo. La casa en la Rue de la Providence permaneció sellada durante mucho tiempo después de la detención de su propietaria. Los vecinos contaron que durante varios meses más, personas de la fiscalía acudían allí, recogían las pertenencias restantes y realizaban nuevas inspecciones. Luego la casa fue puesta en venta, pero nadie se atrevió a comprarla. Jurídicamente, la propiedad cambió de manos, pero de hecho, el edificio sigue vacío hasta el día de hoy. Para los habitantes del barrio, se convirtió en un recuerdo de la tragedia, de lo que sucedió detrás de las cortinas cerradas. La gente intentaba evitarla, e incluso los niños dejaron de jugar en esa calle. En Internet, la historia también encontró una continuación. En las redes sociales, en los grupos donde una vez se publicaron fotos de Leo pidiendo ayuda para encontrarlo, quedaron cientos de comentarios. Solo el tono cambió por completo. En lugar de apoyo, hubo maldiciones y acusaciones contra Isabelle. Los mismos vecinos que le llevaron comida en los primeros días, ahora escribían que siempre habían sentido algo siniestro. La confianza que inicialmente la había convertido en el símbolo de una desgracia común, se transformó en lo contrario, en desprecio público. Para los investigadores, el caso se consideró resuelto, pero en el sentido material permaneció incompleto. Después de las confesiones de Isabelle y Antoine, la policía realizó búsquedas en la zona industrial y en el vertedero. Se utilizó tecnología, se revisaron contenedores, se tamizaron decenas de toneladas de basura, pero los restos de Leo nunca fueron encontrados. Precisamente este hecho dejó una brecha en la historia. Las sentencias han sido dictadas, los culpables condenados, pero la familia de Leo nunca tuvo la oportunidad de darle un último adiós adecuado. Esto significa que ni en los parientes ni en la sociedad surgió la sensación de que se había hecho justicia plenamente. Esta historia se convirtió en un ejemplo de cómo un caso criminal, formalmente cerrado, sigue vivo en la memoria de la gente. La casa en Marcinelle, que todavía está vacía, las redes sociales, donde los comentarios no se borran y donde el nombre de Isabelle sigue siendo un símbolo de traición. Y la ausencia de lo más importante, la confirmación de que Leo ha encontrado su último lugar de descanso,